Bien, hoy vamos a tratar la cuestión de el desarrollo urbano, la aparición de las ciudades modernas y especialmente con énfasis en lo que nos interesa dado el lugar en el que vivimos, que es América Latina, con las características diferenciales que tienen las ciudades y el desarrollo urbano latinoamericano. Primero decir que a nivel mundial las ciudades existen desde hace 1000 o 2000 años, claramente, pero la ciudad moderna es una ciudad que asume unas características claramente diferenciales y que va de la mano con la aparición de la modernidad y básicamente de la sociedad industrial capitalista, digamos, ¿no? Eh, Ahora bien, esta larga historia, básicamente en Europa y en Asia, pero básicamente vamos a nombrar Europa por ser la cuna de la modernidad y la cuna del capitalismo, este, da una característica que es la ciudad moderna industrial, es una transformación de la antigua ciudad medieval. Entonces, y en Latinoamérica, acá claramente, digo, salvo algunas grandes civilizaciones de pueblos originarios como la azteca y la inca, el resto de las civilizaciones no existían asentamientos urbanos, ¿sí? Pero las ciudades modernas en Latinoamérica en general no se han asentado estrictamente en los mismos lugares que las ciudades de las sociedades incaicas o aztecas, digo, salvo la Ciudad de México, pero de la antigua ciudad azteca no queda nada en la Ciudad de México casi. Eh, y para entender entonces la ciudad latinoamericana, la tenemos que entender, la ciudad en general, como hay que entenderla en relación a su contexto histórico, social, económico y político, y la ciudad latinoamericana hay que entenderla así, por eso las diferencias que tiene con las ciudades europeas de los actuales países desarrollados. Si consideramos claramente que Latinoamérica es una región que se ha caracterizado por un determinado patrón de desarrollo, que es el subdesarrollo, y que no es el subdesarrollo un escalón previo al desarrollo, sino que es un patrón complementario, pero que lleva todas las, complementario al desarrollo, pero que lleva todas las de perder, digamos. El desarrollo es lo que es gracias a que existe el subdesarrollo. ¿Sí? El subdesarrollo, una de las características fundamentales son sociedades con escaso nivel de industrialización, un PBI per cápita más bajo y una distribución de la riqueza muy desigual y la producción centrada fundamentalmente en la producción primaria, en la producción agraria. Entonces las ciudades latinoamericanas están en función de este patrón de desarrollo, ¿sí? Aunque hay que sí entender que hubo un proceso de industrialización, fundamentalmente se dio a mediados del siglo XX en América Latina, en algunos países más que en otros, en Brasil, Argentina y México más que en el resto, eh, y que las ciudades obedecen entonces a este patrón. En el proceso de esta industrialización, una industrialización trunca, a medias, totalmente despareja, que duró unas cuantas décadas y que luego fue interrumpido con la irrupción del modelo neoliberal, del capitalismo neoliberal, ha hecho crecer exponencialmente las ciudades en cantidad de habitantes y en territorio, lo que cual ha generado mayores problemas todavía a las ciudades ya desiguales de toda Latinoamérica. Son grandes, enormes ciudades, hay casos de megalópolis, cosa de que no hay en el antiguo mundo, enormes ciudades contra un montón de otras ciudades mucho más pequeñas o pueblos pequeños en el resto del territorio. Bueno, los problemas son múltiples, los problemas sociales, económicos, de distribución de la riqueza y los problemas ambientales están en función de estas características. Altísima porcentaje de la población con niveles de ingreso bajo, con condiciones de habitabilidad sumamente precarias, muchas veces altos niveles de hacinamiento. En el caso de la pandemia
que estamos viviendo en este 2020 se está empezando a notar fuertemente los problemas estos de hacinamiento con el tema de los contagios. Y condiciones ambientales que en general están asociados a estas condiciones de pobreza, digamos, ¿no? Además de la típica contaminación industrial que se da en las ciudades y contaminación urbana por el transporte, tenemos un montón de una serie de problemas ambientales o de problemas socioambientales vinculados a las cuestiones de pobreza y que afectan fundamentalmente a estos barrios marginales, periféricos, de poblaciones de ingresos bajos. Y para cerrar, podemos ver que también en las regiones de producción agraria, de producción primaria, que es la producción fundamental de estos países latinoamericanos, hay problemas ambientales asociados. Uno de los primeros es el reemplazo de la vegetación y la flora original por cultivos. Y cuando se instalan los monocultivos, y especialmente en las últimas décadas, monocultivos asociados a grandes paquetes tecnológicos, los problemas ambientales tienen que ver fundamentalmente con este patrón de desarrollo agrícola, altos niveles de contaminación en las áreas rurales debido a la gran cantidad de fertilizantes y pesticidas que se utilizan, y un fuerte agotamiento del suelo porque se le exige al suelo un nivel de productividad altísimo que el suelo no está en condiciones de poder satisfacer, por lo tanto se agotan fuertemente los nutrientes. Se produce desgaste del suelo, además de reemplazo absoluto de la vegetación original, y esto también asociado a condiciones de vida sumamente precarias de la población trabajadora de estas grandes explotaciones rurales. En síntesis, la constitución de las ciudades y los problemas ambientales no pueden ser analizados bajo ningún punto de vista de manera aislada, en base a disciplinas, a especialidades, porque están en función de los patrones del desarrollo de las ciudades, del capitalismo moderno y de la característica de este desarrollo. No es lo mismo entonces la ciudad de las sociedades desarrolladas que la sociedad de las sociedades subdesarrolladas.